Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Tanto Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, como Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, han expresado su simpatía mutua. Como si se conocieran de toda la vida, tuiteó el presidente mexicano. Y su par, el argentino electo, expresó su emoción por coincidir en tantos puntos con López Obrador, salvo en uno. No habrá un eje progresista ni antineoliberal. México no se va a involucrar en asuntos internos de los países de América Latina. ¿Por qué pierde México una oportunidad de liderazgo o hace bien en mantener sus principios de no intervención? Veamos el contexto. El primer viaje de Alberto Fernández como presidente electo de Argentina fue a México, según dijo, para profundizar vínculos al máximo. Según analistas, el viaje buscaba conseguir el apoyo de México frente a la crisis económica argentina, pero también impulsar la idea del llamado eje progresista, surgido del Grupo de Puebla, un centro de pensamiento creado en julio pasado. Este lunes, Fernández dijo que impulsó directamente la creación de este grupo, pero que no busca ser una referencia ideológica, sino una alternativa a las políticas que han imperado en los últimos años para devolver la equidad perdida en América Latina. Señaló que el triunfo electoral de López Obrador representó una oportunidad de revisión de todo lo que pasaba en América Latina, sobre todo respecto a la marginación y la pobreza, y destacó la comunión de ideas y de conceptos que tenían. Dijo también que su encuentro era un gran punto de arranque para fortalecer la relación entre ambas naciones, pero no abundó sobre un eje común. El fin de semana, desde Cuba, Nicolás Maduro afirmó que el triunfo de Fernández y el liderazgo de López Obrador ayudarían a conformar un nuevo frente para abolir el neoliberalismo. Ambos ganaron las elecciones abanderando la causa de la muerte al neoliberalismo, pero López Obrador dijo que no encabezará ningún eje porque la política exterior mexicana seguirá rigiéndose por los principios de no intervención y cada país tiene su propia realidad, aunque ofreció apoyo para Argentina, señalando que no se puede dar la espalda a los pueblos de América Latina y Centroamérica. Dijo que también hay una cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos y Canadá. Tenemos que mantener esa relación de buena vecindad. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir, tercer punto y último a discutir esta noche, más bien, la visita del presidente electo de Argentina a México, una visita que sí sorprende, la primera visita que hace como presidente electo Alberto Fernández. Regularmente, normalmente, para Argentina el país más importante es Brasil, para su relación económica, relación política y demás, para México es Estados Unidos, y ahora ocurre esto, como es una, digamos, un guiño a tratar de hacer esta alianza desde el norte del continente latinoamericano, es decir, desde México hasta el cono sur con Argentina, para tratar de hacer una pinza entre los gobiernos de izquierda, que López Obrador dice, sí, pero no. Sí, pero ¿no te parece adecuado? Recuerdo a principios del siglo XXI, Alejandro, había un eje bolivariano, había un eje de países sudamericanos que trataban de hacerle frente, sobre todo a las intenciones del presidente Bush y luego del papá Bush y luego del presidente Bush hijo, de crear esta área de libre comercio de las Américas. Por eso se fundó, digamos, este eje bolivariano, Mercosur, pero también el ALCA. Y hoy parece que hay un intento por parte del presidente argentino de volver a revivir esa alianza y López Obrador dice, ahorita no, gracias. No, es que es bien interesante la carga simbólica de que el hecho de que el presidente electo de una nación tan importante como Argentina, ¿sí?, en su primera visita al exterior sea al proceso de cambio político de la Cuarta Transformación. Por lo general estamos inmersos aquí en México en los debates coyunturales, en que si dijo tal cosa, en que si los bots y que si no, y no nos damos cuenta de cómo nos están viendo hacia el exterior. Y en muy buena medida, México y el proceso político se están convirtiendo en un punto de referencia, sobre todo para los ojos progresistas, que están muy interesados en ver qué pasa en México, tratándose además de una de las principales economías del mundo, que comparte vecindad con Estados Unidos, y que sin duda le están pidiendo a este presidente que ejerza un liderazgo político en la región latinoamericana. Entonces sí, yo más que de México hasta la América del Sur diría del Río Bravo hasta la Patagonia, sí, vemos que hay un cambio en la correlación de fuerzas, vemos la crisis de los regímenes políticos de Ecuador, de Chile, vemos el triunfo de Argentina, vemos la baja aprobación de Bolsonaro en Brasil. Además, el propio Alberto Fernández ya se pronunció a favor de la liberación de Lula da Silva. Vemos a un frente amplio en Uruguay un poco, ahí está la derecha. un poco en el desgaste de haber ejercido gobierno 14 años y que está en segunda vuelta. Esperemos que los resultados sean a favor. Vemos una reelección de Evo Morales, pero por lo general vemos que el péndulo político nuevamente está girando hacia el lado del progresismo. Y claro que la política de López Obrador hacia el exterior siempre ha sido la de no intervención y de respeto a la soberanía. Entonces, este discurso político de Alberto Fernández quizás no vaya a encontrar esa resonancia por parte del presidente López Obrador, que no querrá ejercer este liderazgo, pero sin embargo, pues las circunstancias políticas y la propia solidaridad, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto. El propio Alberto Fernández
mostró su interés y su asombro por programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Le pidió al presidente tener más información a él en el interés de que buscaran replicarlo eventualmente en su próximo gobierno. Ahora, también hay un interés, Estefanía, del gobierno argentino también tener una buena relación con Estados Unidos. Habían tenido una relación muy mala en los últimos años y digamos que la visita a México es también un poco sondear cómo está la relación argentina con el vecino del norte, con el titán de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente lo que pasó con Argentina es lamentable porque fue un país que se dejó hacer todo lo que Dios mercado le decía. Y entonces ahí los grandes capitales decidieron decirle al presidente, hablarle al oído y decirle, bueno, sí, acepta el dinero del FMI. Bueno, sí, primero los negocios grandes. Bueno, no, la política social no importa. Y terminó en un país como ahora que está sufriendo una crisis y que se dio cuenta que el camino de la derecha o del neoliberalismo pues no funciona. Y creo que justo coincido contigo, quizá toda Latinoamérica está volteando a ver hacia allá, ahora con México como liderazgo principal, sobre todo porque creo que en Andrés Manuel encuentran una figura que no se mete en problemas con otros países tampoco, sino que ha sido siempre muy abierto hacia otros temas y que además no tiene una mala relación con Estados Unidos. Me parece que quizá lo mejor que tendrían que hacer, porque además los Kirchner, hay que decirlo, Alberto viene del gobierno de Néstor, en el que fue secretario de Economía, y jefe de gabinete también. Y creo que De Cristina. él no, de Néstor, con Cristina no fue. Y él viene de esto y siempre se ha llevado muy bien con otros gobiernos, le sabe al oficio político. Sí me parece que es importante y sí yo veo mano a mano encabezado esto que de manera en la izquierda se le llama patria grande, que siempre yo imaginé que cuando ganara Andrés Manuel pues encabezaría esta gran alianza entre Latinoamérica, que lo que quiere es generar un mejor panorama económico que no sea el patio chico de Estados Unidos como siempre lo ha sido, la manera en la que México lo está haciendo ahora con Guatemala, con El Salvador, pensando en abrir otros frentes económicos que no impliquen atravesar a fuerza con lo que está haciendo Estados Unidos con sus propias reglas, sino crear y mejorar un mejor panorama económico, desarrollo regional, pues la manera en la que extiende la mano a Argentina me parece emocionante. Parte de estar esperando que ganara Alberto era esperar esta alianza tan bonita entre México y Argentina, que además hemos compartido mucho porque la mayoría de las personas durante la dictadura pues se fueron vinieron a México y fueron aceptadas acá. A ver, ¿cómo lo ves, mi querida Ana? La verdad es que me estoy divirtiendo mucho, me da mucha risa, porque no va a pasar. Tienen un presidente tan chiquito y con una visión tan corta que el sueño bolivariano, ¿No es tuyo? con el sueño bolivariano que ustedes están intentando, que es un tema más ideológico, donde lo que ustedes llaman progresistas, nosotros le llamamos populistas, y que le ha hecho mucho daño a muchos gobiernos latinoamericanos. Yo veo aquí dos cosas. Una, de entrada, es una llamada de atención que creo que nos tiene que despertar las alertas a todos los mexicanos, porque lo que pasó en Argentina se podría repetir en México, y creo que es algo que no podemos permitir, y estoy hablando con celulares, mis queridos, estoy hablando con celulares. Pero bueno, y una, a ver, nos salvamos. Gracias, vimos México. un tuit para decirle, como ya lo estamos haciendo en Bolivia y lo estamos haciendo en Argentina, te estamos diciendo, por favor, alíñate a esta causa seriedad, y un a poco estas de seriedad y dictaduras respeto, que hombre. estamos intentando crear en América Latina y que yo espero que en México no lo vamos a permitir. Y otra, yo lo estoy analizando desde esta otra perspectiva. No vimos un triunfo de Fernández, vimos una pérdida de Macri. Y el tema de Macri es muy lamentable porque creo que sí se Ganó por esperaba, 7 puntos. la sociedad de Argentina sí estaba La esperando mayor muchísimo votación. de Macri y tenemos que Por analizarlo mucho. desde esta perspectiva. Macri viene de luchar con 20 años de gobiernos peronistas y con 20 años Macri también es peronista, lo ha dicho. y que 20 años que hundieron económicamente a los argentinos y que no pudieron salir del hoyo. Cuando Macri al final de su gobierno termina con esta tendencia espantosa socialista populista, es porque no le dio la economía y porque venía de un retroceso enorme. Y lo que importa es que ahorita los argentinos están sufriendo. Macri sí puede culpar a ver, gobiernos me anteriores, estás, interrumpe. pero López Obrador ¿Puedes ya no. callarte un Pero poquito y López puedo Obrador no. continuar con mis temas? No Porque yo entiendo. estoy explicando algo que No tú no entiendo. explicaste. No Entonces, entiendo. continúo con Macri, que es más interesante que tú. Entonces, a ver, desde el 2015 y 2017 vimos un Macri que se había comprometido en temas económicos a bajar la inflación y combatir la crisis económica. Y no lo logró.
pero no lo logró, les digo, por esta inercia que viene de 20 años de gobiernos populistas. Entonces, bueno, ese ya es tema de Argentina. Pero para la visita del nuevo presidente, lamentablemente Fernández, observamos que se reunió con Alfonso Romo y con empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, abriendo mercado en Argentina. Entonces, pues espero que esto sea bueno para los empresarios mexicanos en Argentina, porque lo que no les está dando su país, espero que lo logren en Argentina y eso beneficie a familias mexicanas a través del mercado argentino. Porque Su país aquí les en da el país mayor no lo está mercado del logrando. continente. Sí, bueno, O sea, Carlos Slim nada más. tiene nada más a México. Creo no sé que- cuántos Pero años. nada más, Argentina, yo ¿quién les hizo rico a recuerdo, Carlos nada más Slim? yo les Pero recuerdo bueno. que el presidente les quedó mal. A ver, ¿tenías una réplica por acá? Bueno, sí, No, pues, que estudió algo de primero Macri. yo creo que Ana no sabe qué es el peronismo, como para utilizarlo como cualquier El cosa. sueño bolivariano, Yo creo que se lo leyó. querida, y no lo van a tiene nada lograr. que ver tampoco con el peronismo. Bueno, a ver, ahora déjala que ella hable. Evidentemente, no creo que tenga nada que Oppenheimer, ver. ¿quién es el que escribe esas cosas? Pero sí, el que además tuitea unas cosas espantosas. Pero también diría yo que es decir aquí en esta mesa que Macri no pudo sacar adelante el país que tiene ¿Después porque de los 20 gobiernos años? anteriores no lo dejaron, pero decir que Andrés Manuel no puede culpar a los gobiernos anteriores de la crisis que tiene, pues me parece incongruencia Son 20 de parte años. de Ana, pero lo dejo sobre la mesa y que la gente Son 20 años, decida si es Estefanía, no se incongruencia compara. o no es. ¿Nada más? Sí, sí, es injusto. A ver, yo nada más recuerdo que Macri sí llegó a la presidencia prometiendo que iba a Muchas rescatar a cosas. Argentina y no lo acaba logró, por entregando eso un dije, desastre. peor el país es que una comprometió, pérdida de ¿no? Macri. Es Mucha una más pérdida de Macri, pobreza no es un que triunfo nada. de Fernández. Pero es como decir que no es un triunfo de López Obrador, sino una pérdida de todo. quién. ¿Quién quedó en segundo Pues del lugar? PRI. De Anaya. ¿Quién? Ah, Anaya. Pero venimos de un sexenio priista, es distinto, queridos. A ver, Y No, a querida. ver, o sea, Macri fue un desastre. Macri fue un desastre. De corrupción, de acabó en Odebrecht, todo, él y y su hay familia. muchos peronismos y es muy diferente la administración de Néstor a la administración de Cristina. Cuando llega Néstor, sí sienta las bases económicas, porque él sí recibe un país también en crisis, ¿no? Él sienta bases económicas, se organiza mucho el poder, donde hubo retrocesos, sobre todo en materia económica, fue con Cristina, pero sí tuvo una agenda muy amplia de derechos, ¿no? O sea, matrimonio igualitario, muchas cosas de derechos sociales las implementó muy bien. A mí sí me gusta que Alberto haya venido, el presidente Fernández. Yo lo conocí en Chile en una reunión de Alternativa Socialdemócrata. Es un hombre prudente, es un hombre sencillo, es un hombre inteligente, que aparte es objetivo y crítico. Tiene un artículo, no voy a decir en dónde, porque ya todo el mundo me critica, pero donde él es muy crítico Tú haz las cosas aunque te critiquen. con el gobierno de Cristina, porque él dice algo muy importante y espero que se lo haya dicho al presidente López Obrador en su reunión. Dice, Cristina llegó, ¿no?, con unas bases económicas y legales e institucionales ya sentadas por Néstor, pero tomó una actitud confrontativa con, pues, ahora sí que con medio mundo, separó al pueblo entre buenos y malos y se fue contra las televisoras, contra los medios, se fue Eso también me contra suena. el Poder Judicial Eso me y se suena. fue también contra algunos empresarios, sobre todo el sector agropecuario. Esa me confrontación le costó muchísimo en términos económicos, no pudo llegar a hacer mucho, a realmente socavar, ¿no?, todas las bases neoliberales que había en Argentina, y por eso ahorita lo que le toca a Fernández es tratar de reconstruir esto. Yo creo que es un hombre de ideas propias. Los que dicen que Cristina va a gobernar, yo creo que se pueden equivocar, porque él también tiene una base social muy amplia y sólida, y aparte tiene ideas, lo repito, propias. Y esto de que viene a hacer esta alianza en contra del neoliberalismo, pues no es necesario. El neoliberalismo ya está en crisis, está cayendo por su propio peso. Se sabe que no es lo mismo sacar de la pobreza a realmente que hay una distribución equitativa de la riqueza y que la dignidad de la persona está reflejada más en la igualdad que realmente en el bienestar material, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia, pero no vamos a liderar nada porque pues, al presidente no le interesa, la verdad. Último Y no tiene comentario de tamaño. la mesa, Alejandro, y vamos a una... Bueno, no, a veces dicen que López Obrador está confrontadísimo con el empresariado y al día siguiente dicen que está pegado y agarrado de la mano y en una de miel con el empresariado. Entonces, nada más pedirle a la oposición que elija una de las dos opciones y que sea consecuente con esa. Bueno, Y otra cosa, nada más. Rápido. Fernández ocupó varios puestos públicos en distintas administraciones, siendo el último jefe de gabinete de ministros durante toda la presidencia de Néstor y parte del primer mandato de Fernández. sí, fue de unos Kirchner. meses, fue de los dos, pero principalmente de Néstor, y de Cristina fue unos poquitos meses porque realmente ya no le gustaba. Entonces fue jefe sí de estuvo pelean ahí y luego hay y como ahí una era como Estefanía reconciliación, te ¿no? deseaba Ahora, que no, la ¿verdad? Sí movida estuvo ahí. electoral del justicialismo fue magistral. Todo el mundo Sí. apostaba que iba a ser la candidata a la presidencia Cristina, Sí. que tiene mucha base de apoyo, pero también tiene muchos negativos. Y la estrategia fue ella irse a la vicepresidencia y alguien más cargado al centro y con mayor interlocución en otros sectores, que fuera el presidente.
Y yo coincido con Martín que quien va a ejercer el poder en este momento es Alberto Es él, Fernández. claro. Había una frase en la campaña que más o menos era así, no la recuerdo bien, pero era algo así como, con Cristina solamente no se puede, sin Cristina no ganamos, ¿no? Exacto. Que era justamente la fórmula electoral que hicieron Alberto Fernández y Y Alex Cristina Kicillof Fernández. también, que ganó Buenos Aires de manera a Provincia, base de Sin duda. horas. Bueno, Y interesante había lo que está venido ocurriendo en Argentina, pero tenemos que ir ya con la paparrucha la noche antes de despedirnos.